Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través del canal de YouTube IPGH Ecuador. Tenemos el gusto de presentarles el webinar Determinación de pérdida de suelos en cuencas hidrográficas mediante modelos de geoprocesamiento. El expositor es Diego Quelal, ingeniero geógrafo en planificación territorial, con certificación y capacitación profesional en operaciones de cartografía, experiencia en control y supervisión cartográfica, manejo de sistemas de información geográfica y teledetección, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días con todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Diego Quelal y formo parte del Departamento Cartográfico del Instituto Geográfico Militar. Quiero agradecer al Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Sección Nacional del Ecuador por invitarme a este espacio. Como tema principal, como ya lo mencionaron, es la determinación de pérdida de suelo en cuencas hidrográficas mediante modelos de procesamiento. Es importante mencionar que este tema es una parte de mi tesis de posgrado de la Universidad de Salzburgo. Como resumen del tema, tenemos que es una aplicación de modelos de geoprocesamiento para la determinación de pérdida de suelo en una cuenca hidrográfica empleando la ecuación universal de pérdida de suelo revisada Rusli. Y validando esta información con una simulación en campo que permita recrear este fenómeno de manera más precisa y así determinar las zonas afectadas para una adecuada planificación del territorio en el ámbito de la conservación de suelos. Las palabras claves que vamos a utilizar en este webinar es la pérdida de suelos, la cuenca hidrográfica, los sistemas de información geográfica, el geoprocesamiento y los modelos. La pérdida de suelo es producida generalmente por factores de tipo climático, relieve, tipo de suelo, vegetación y por el uso del mismo. El proceso más crítico de degradación de suelos es la erosión por escurrimiento hídrico, cuyo origen está en la acción del agua sobre una superficie desprovista de cubierta vegetal. Este tipo de degradación de suelos es irreversible y generalmente de gran magnitud. La cuenca hidrográfica es la unidad de análisis de planificación y gestión sustentable del territorio, así como la unidad de gestión para la coordinación y generación de políticas públicas de carácter productiva, social y ambiental, entendiendo que el manejo conjunto de estas tres dimensiones constituye la base del desarrollo sustentable. Ahora, los SIG, o sistemas de información geográfica, son estructuras físicas, lógicas y organizacionales, con objetivos específicos que posibilitan la modelación de la realidad, creando imágenes abstractas de una realidad más compleja permitiendo su simplificación y estudio y análisis y gestión. El procesamiento de datos espacial, también conocido como geoprocesamiento, incluye diferentes tareas computacionales, tales como el análisis espacial, la visualización de datos SIG y geoestadística, entre otros. El geoprocesamiento es una alternativa que permite automatizar, documentar y compartir los procedimientos de flujos de trabajo, ofreciendo un amplio conjunto de herramientas y mecanismos para combinar esas herramientas en una secuencia de operaciones y así generando los modelos. El presente estudio está enfocado en modelos a partir del software ArcGIS mediante Model Builder. La metodología propuesta para esta determinación de pérdida de suelos comprende tres fases. La primera fase radica en el empleo de la ecuación Rusli, la cual consiste en la estimación de factores a partir de modelos matemáticos implementados en un SIG. Esta ecuación toma en cuenta 5 variables, la que es el clima, el tipo de suelo, la topografía, la vegetación y el uso de la tierra. Esto para obtener los factores de erosividad de la lluvia R a partir de la precipitación media anual, el factor de erodabilidad del suelo K a partir de la textura del suelo, los factores topográficos L y S a partir de modelos digitales de elevación, los factores de cobertura vegetal C y factor de prácticas de conservación del suelo P a partir de la cobertura y uso de la tierra. Esto para obtener la pérdida de suelo
modelada a partir de un SIG. Ahora la segunda fase comprende la observación en campo a partir de un simulador, en el cual se realizan muestras en las partes más críticas, en las que se necesite realizar y validar esta información. Y la tercera fase comprende la validación de los datos mediante una comparativa entre los resultados modelados y los resultados simulados. Esto con métodos estadísticos. El área de estudio, como área de estudio he considerado la cuenca hidrográfica Quijos, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Napo, Ecuador. Esta comprende una extensión de 766,62 kilómetros cuadrados y un perímetro de 133,90 kilómetros. Aprovecha el potencial de los ríos Quijos y Papayacta entre los principales afluentes perennes. Esta cuenca hidrográfica se encuentra localizada en la cordillera oriental de los Andes, con un rango altitudinal entre los 2.056 y 5.758 metros sobre el nivel del mar, y forma parte de las vertientes del Amazonas. Como punto de cierre, he tomado en cuenta la hidroeléctrica Quijos. Ahora, la ecuación universal de pérdida de suelo USLE fue desarrollada en los Estados Unidos hacia 1930 por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura. En la actualidad, RUSLE es un modelo matemático que expresa el promedio de las pérdidas anuales del suelo a largo plazo, en toneladas métricas por hectárea y año. En el ámbito geográfico, RUSLE es sin duda el modelo de geoprocesamiento que ha tenido más difusión y utilidad para la toma de decisiones sobre el uso y conservación de suelos. Esta ecuación está conformada por 6 factores. El factor R, que es el factor climático, el factor K, que es el factor de erodabilidad del suelo, L, factor de longitud dependiente, S, factor de inclinación, C, factor de cobertura vegetal y P, factor de prácticas de conservación. Ahora, el factor climático R estima la erosividad de las lluvias y es definido como la capacidad potencial de esta para causar erosión sobre la superficie del suelo. Y se emplea la siguiente ecuación. Como datos geográficos de entrada, en mi caso, consideré de tipo vector punto referente a la precipitación media anual en formato SHP o Shapefile de un periodo de 1980 a 2016. Y como dato geográfico resultante, obtuve un raster de formato TIFF con una resolución espacial de 25 metros. Para calcular el factor R es necesario la cobertura de precipitación media anual de tipo punto del área de estudio, como ya lo mencioné. Este tipo de información se la interpola con un método determinístico denominado IDW, con el fin de obtener información de toda el área de interés en forma raster. Obtenido este raster de precipitación media anual, se le realiza un corte del área de interés con la herramienta Strike Bymax de ArcGIS, y una vez obtenido el área de interés, se le aplica el raster, la ecuación de la erosibilidad con la herramienta Raster Calculator para obtener el factor de erosibilidad de la lluvia R. En esta presentación podemos observar los parámetros de geoprocesamiento y el modelo para el factor R. Bueno, los resultados del factor climático R indican que la cuenca hidrográfica Quijos presenta un rango de erosibilidad de la lluvia entre 86,69 y 142,56. Estos resultados manifiestan que el nivel de erosibilidad de la lluvia de la cuenca hidrográfica se encuentra entre bajo al noreste y alto al sureste del área de estudio. Estos valores son los esperados, ya que la precipitación media anual de la zona oscila entre los 129,60 milímetros. Esto referente a datos anuales del periodo 1980-2016, obtenidos como datos secundarios de la zona de estudio. Además, la erosividad de la lluvia se incrementa gradualmente de dirección noreste a suroeste, con lo cual se puede determinar que la mitad de la cuenca hidrográfica Quijos se encuentra expuesta a niveles de erosividad de lluvia alta, provocando un alto grado de erosividad de los suelos y por ende la pérdida del mismo.
Ahora, el factor de erodibilidad del suelo, CAM, representa la susceptibilidad del suelo a la acción erosiva y se determina a partir de las características físicas del suelo. Su valor depende de la textura superficial, del contenido de materia orgánica, de la estructura y de la permeabilidad del suelo. La siguiente ecuación de regresión determina el factor K. Los datos necesarios geográficos son de tipo vector, para mi caso, que es la textura del suelo en un formato SHP del año 2015 a escala 1/25.000. Y como dato geográfico resultante obtuve un raster en formato TIFF con una resolución espacial de 25 metros. Ahora, para calcular el factor K es necesario la cobertura de textura del suelo de tipo polígono, a la cual es necesario calcular el factor M, que corresponde a la relación de porcentaje de arena, limo y arcilla en formato raster. Además es necesario calcular el valor de porcentaje de materia orgánica A, correspondiente a la cobertura de textura del suelo, el cual es transformado de un tipo polígono a raster. Los valores de estructura del suelo B y permeabilidad C se obtiene de la codificación de la textura del suelo y transformación en formato raster. Obteniendo todos estos valores, se procede a utilizar la ecuación de regresión y se obtiene el factor de erodibilidad del suelo K. Entonces, en esta presentación podemos ver los parámetros de geoprocesamiento, del factor y el modelo. Le voy a ampliar un poquito esta parte de aquí porque no se puede visualizar. Entonces, como les mencionaba, se obtiene la textura del suelo, que es su factor M, el porcentaje de materia orgánica A, la estructura del suelo B y la permeabilidad del suelo. Y finalmente se utiliza la ecuación de regresión para obtener el factor K. Los resultados del factor K muestran rangos de 0.08 a 0.49 de erodibilidad en la cuenca hidrográfica Quijos. Estos resultados manifiestan que la zona de estudio posee suelos arcillosos, francos y franco-limosos. Los suelos arcillosos poseen texturas finas, altas capacidades de retención de agua y tienen una susceptibilidad baja a media a la erosión. Los suelos francos tienen texturas medias y son suelos moderados susceptibles a la erosión. Y finalmente los suelos franco-limosos son los más susceptibles a la erosión por su textura de moderada a gruesa. Ahora, el factor longitud dependiente L se define como la distancia horizontal entre los puntos donde inicia el escurrimiento hasta aquel donde decrece la pendiente y ocurre la sedimentación. El factor S de inclinación representa el efecto de la inclinación de la erosión, ya que la pérdida de suelo se incrementa con pendientes escarpadas. A medida que el valor de estos factores aumenta, la pérdida de suelo es mayor. Los datos geográficos de entrada necesarios son el modelo digital de elevación de la zona de estudio en formato TIFF. En mi caso lo obtuve del año 2017 con una resolución espacial de 25 metros y el dato geográfico resultante fue un raster en formato TIFF con una resolución igual de 25 metros. El factor de longitud dependiente L y factor de inclinación S se determinan a partir del modelo digital de elevación, al cual se le corrige su estructura con la herramienta FIL, seguido del cálculo de su pendiente en grados para determinar el valor de grado o inclinación de la pendiente S. Con ecuaciones que relacionan la topografía del terreno, paralelamente se hace el cálculo de los valores F, M, dirección de flujo y flujo de acumulación para obtener el factor L. Una vez obtenido esos dos factores, se le realiza una multiplicación de los dos raster y se obtiene los factores topográficos L y S. En esta presentación se puede visualizar los parámetros y el modelo de geoprocesamiento para el factor LS.
Los resultados de los factores de relieve LS representan la longitud y el grado de la pendiente en un solo valor topográfico. Así, el valor LS obtenido se encuentra en un rango de 0,003 a 36,51%. Esto representa niveles topográficos bajos y altos con un máximo de 36,51%. El siguiente anaglifo muestra la topografía de la cuenca hidrográfica Quijos, la cual presenta pendientes abruptas por ser parte de las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes. Este tipo de relieve posee pendientes superiores a los 45 grados, que combinado a precipitaciones altas, la erosión de los suelos es considerable. Es importante mencionar que la variación altitudinal del área de estudio difiere en 3.700 metros. Esto entre los 2.056 metros sobre el nivel del mar del punto más bajo a los 5.758 metros sobre el nivel del mar de la cima del volcán Antizana. Ahora, el factor de cobertura vegetal, el factor de cobertura vegetal C es considerado como factor atenuante y toma el valores de 0 a 1, correspondiendo el valor de la unidad al suelo que está desnudo o sin cobertura vegetal y en barbecho. El valor de C en la ecuación es multiplicativo y a medida que aumenta la cobertura vegetal en densidad y frecuencia, el valor de C tiende a disminuir. Este valor de C, por lo general, ya está predeterminado y tabulado en tablas. Para mi caso, el dato geográfico de entrada es de tipo vector, tipo polígono, de cobertura y uso de la tierra, formato shapefile del año 2015 a escala 1/25.000. Y como resultante, tuve un dato geográfico tipo raster de formato TIFF con una resolución espacial de 25 metros. El factor de cobertura vegetal se determina a partir de la cobertura y uso de la tierra, donde se cataloga las coberturas vegetales mediante los valores predeterminados antes visto. En esta presentación podemos observar los parámetros de geoprocesamiento y el modelo para el factor C. Los resultados del factor C se encuentran en un rango de 0 a 1. Los valores entre estos rangos corresponden a los tipos de cobertura vegetal y uso de la tierra, presentes en la cuenca hidrográfica Quijos. El factor P representa el efecto que tienen las prácticas de conservación, ya sean tipo mecánicas, como cultivos en contornos, en fajas, terrazas, que producen la erosión hídrica. Su valor depende de la pendiente del terreno. Su cálculo es a través de tablas y sus valores varían entre 0 y 1. Cuando existe prácticas, P es igual a 1. Aquí podemos ver algunos factores predeterminados. El factor P se determina a partir de la cobertura y uso de la tierra. Donde se catalogan las coberturas vegetales mediante los valores predeterminados anteriormente vistos y se transforman de un tipo de formato de polígono a raster, para así obtener el factor de prácticas de conservación P. Los resultados del factor P se encuentran entre 0 a 1. Los valores de este factor corresponden a las prácticas de conservación implementadas en la cuenca hidrográfica. Estos valores son predeterminados para cada tipo de cobertura vegetal y sus unidades son adimensionales. Bueno, obtenidos los factores que intervienen en la ecuación Rusle, se procede a multiplicar todos los factores de la ecuación de pérdida de suelo mediante la herramienta Raster Calculator a fin de obtener el raster resultante de pérdida de suelo de la cuenca hidrográfica Quijos. En términos de superficie, la cuenca hidrográfica Quijos presenta una pérdida de suelo del 94,49% con categorías de ninguna a ligera. Sin embargo, las zonas más críticas de pérdida de suelo entre moderada, alta y muy alta representan el 5,51%.
en superficie, lo que equivale a 4.219,56 hectáreas comprometidas, a las que se le debe tomar mucha atención para su análisis. La pérdida de suelo a partir de la ecuación Rusle determinó dos zonas relevantes. La pérdida dos zonas relevantes, la Z1 y Z2. Esta Z1 se encuentra localizada al noreste de la cuenca hidrográfica, la cual se puede evidenciar la pérdida de suelo en el numeral 1, como muy alta, debido a la falta de cobertura vegetal y pendientes pronunciadas. Además, la pérdida de suelo en la zona central y a lo largo de la vía de conexión, como se puede ver aquí en la fotografía aérea, tiene pérdida de suelo de moderada a alta. Y esto a consecuencia de las actividades antrópicas como minería, cultivos en pendientes pronunciadas, desmonte para pastizales y crecimiento de la mancha urbana y agrícola. Aquí podemos visualizar la zona de análisis 2 o denominada Z2, que se ubica en la parte suroeste de la cuenca hidrográfica Quijos, y esta zona presenta pérdida de suelo de moderada a muy alta, debido al crecimiento de la frontera agrícola en relieves con pendientes pronunciadas y la deforestación del bosque nativo. Bueno, ahora la segunda fase de la metodología comprende la observación en campo, en la cual se realizó mediante una simulación de lluvias. Las muestras fueron seleccionadas previamente con geolocalización, con el objetivo de validar las dos zonas críticas Z1 y Z2 anteriormente manifestadas. Para cada muestra se realizó dos simulaciones. Se determinó 41 muestras y se transformó a las unidades que utiliza Rusle. Los siguientes mapas muestran todos los muestreos de simulación de lluvias en las dos zonas más representativas. En total son 41 muestras, en las cuales se realizaron dos simulaciones, como podemos ver en las dos zonas críticas, en la noreste y sureste. Y finalmente se realizó la validación de la información, lo cual permite verificar los datos obtenidos mediante el empleo de la ecuación universal Rusle y el método directo de observación en campo, para la determinación de pérdida de suelo de la cuenca hidrográfica. La validación de la información se puede comprobar mediante la relación de los datos y su grado de confiabilidad. Para evaluar la relación de los datos se compara los resultados modelados mediante Rusle con la simulación en campo. En probabilidad y estadística, el coeficiente de correlación de Pearson permite medir este grado de confiabilidad. Si R es igual a 1, la correlación es positiva y perfecta. Y si R es igual a 0, no existe relación lineal. El valor obtenido de R cuadrado es igual a 0,91, lo que significa que el grado de la relación de los valores obtenidos de pérdida de suelo posee una relación fuerte y un alto grado de confiabilidad. Entonces, finalmente, como conclusión, se puede decir que la metodología propuesta para la determinación de pérdida de suelo en una cuenca hidrográfica permitió generar información ajustada a la observada en campo y garantiza un grado alto de confiabilidad. Esto fue posible a partir de la comparación de los datos modelados mediante geoprocesamiento en SIG con los datos simulados mediante la observación en campo. Esta validación de la información es importante, ya que permite constatar la efectividad de los SIG en la determinación de pérdida de suelo. De esta forma se puede concluir que esta metodología puede ser aplicable en áreas de estudios similares y así tomar medidas adecuadas para evitar la pérdida de suelos. Muchas gracias. Quisiera responder a algunas preguntas de algún tema que quede pendiente o que tengan alguna duda. Y si es el caso, me lo envían a mi correo electrónico para responderlo puntualmente. Gracias.